Muy buenas a todos, amigos y amigas. Semana interesante la que se tercia en el mercado cripto a priori, bajo mi punto de vista, por muchos motivos. Muchos motivos. El primero es que tenemos a Bitcoin que ya hemos salido de una zona de suelos, rompiendo líneas de tendencia bajista, rompiendo resistencias, puñetazo encima de la mesa, bien. Por otro lado, no tenemos ningún evento macroeconómico a priori esta semana que pueda mermar la confianza por parte de los inversores. Tenemos las bolsas que tuvieron un cierre de vela semanal positivo. Luego pasaremos a verlo en el gráfico. Ya sé que la vela ha sido negativa, pero tuvo un claro rechazo en una zona de soporte importante. Además, recordad que se aumentó el límite de la deuda estadounidense, cosa muy positiva para los mercados. El viernes ya tuvimos movimientos alcistas interesantes, y si iniciamos la semana con movimientos alcistas en el S&P 500, se va a contagiar al resto de activos a nivel mundial. Poquito a poco y gradualmente, ya lo sabéis, que unos activos pueden salir al alza con fuerza el lunes y otros el viernes. Eso es así, ¿no? La correlación no es 100 a 100. Así que, bueno, creo que ya nos merecemos un mes como este, después de haber tenido el mes de septiembre que hemos tenido, que realmente ha sido un mes, lo miramos ahora en perspectiva, simplemente se han generado nuevas oportunidades. Y lo que comentábamos en esa zona de mínimos, que son grandes oportunidades y que solamente lo íbamos a ver cuando saliéramos de ahí, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a ver eso y alguna que otra cosita más. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y se acaba de cumplir un hito, algo que nunca antes había sucedido, y es minar Bitcoin con energía geotérmica. Energía geotérmica, esto es la primera vez que sucede, ha sido en El Salvador, por supuesto. Y quería iniciar el vídeo con esto. La verdad es que todo esto, aunque parezcan tonterías, aunque demos por hecho ya que, bueno, El Salvador es que ya acepta criptomonedas, está siendo un precedente a que otros países vean, digamos que El Salvador es un experimento, ¿vale? El Salvador es un experimento, y como obviamente la trayectoria de Bitcoin es alcista y todo indica que va a continuar siendo alcista, algo tendría que pasar ajeno a lo que tenemos contemplado hasta este momento, por supuesto. Toda la adopción, los datos en cadena, incluso fijaos, ¿no? Un propio país aceptando Bitcoin como moneda de curso legal, con lo cual el paso de los meses, el paso de los años va a servir de ejemplo, de parangón para el resto de países que vean, bueno, oye, pues vamos a invertir nosotros también, ¿no? Y al final todo esto tiene una proyección a medio y largo plazo, como siempre hablamos aquí. Bueno, con esto queríamos arrancar el vídeo el día de hoy, y ahora vamos a ir a dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es esto que os voy a enseñar a continuación, y es, bueno, el número de nuevas direcciones en Bitcoin. ¿Vale? Mucha gente puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver las nuevas direcciones en Bitcoin? Generalmente se crean nuevas direcciones en Bitcoin cuando tenemos un activo en un periodo alcista, en un periodo de entusiasmo, cerquita del FOMO. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los minoristas van rápidamente a crearse cuentas nuevas para comprar lo que los grandes están distribuyendo. Esto, fijaos que sucedió, bueno, si lo vemos ahora se ve bastante claro, ¿no? Pero vamos a contar a partir del 2017, fijaos este pico de nuevas direcciones, que aún no hemos sido capaces de sobrepasarlo, con lo cual el potencial que tenemos es importante. Fijaos también que aproximadamente en enero, a mediados de enero y, bueno, a principios de año, el primer trimestre del año, tuvimos un pico importante. Finalmente las nuevas direcciones bajaron y ahora estamos empezando a contemplar un nuevo ascenso. Yo pienso que este nuevo ascenso va a sobrepasar los máximos anteriores. No estamos hablando de entrada de capital, porque pensad que los minoristas prácticamente no van a ejercer fuerza en la cotización del activo, simplemente va a ser un traspaso. Así que el traspaso obviamente de Bitcoin, de las manos fuertes, de los que han comprado en toda la corrección en la zona de los 30.000, de los que han comprado también en la zona de los 40.000, a las manos débiles que comprarán cuando tengamos niveles de precios superiores en 80.000, 90.000 o 100.000. Porque sí, ahí se venderá Bitcoin. Ahí no se compra, ahí se vende. Cuando se compra es cuando los mercados caen. Entonces, bueno, todo estos datos en cadena son los que no mienten. ¿Vale? Es lo que comentamos el otro día en el Discord. Si estamos, por ejemplo, si sale una noticia en cualquier página de criptomonedas, de noticias,
Cointelegraph, Criptonoticias, etcétera, son noticias que están subvencionadas. Cualquiera puede pagar y poner lo que sea ahí para generar un sentimiento en el mercado. Y realmente las noticias serán irrelevantes, porque si en Bitfinex se abre un corto histórico, no significa que el precio vaya a caer. No tiene nada que ver, se puede liquidar ese corto. Pero esa noticia está publicada ahí con una intención, a diferencia de los datos en cadena. Aquí, y por eso precisamente, es lo que marca un poco la diferencia entre un sistema centralizado y uno descentralizado. La naturaleza de un sistema descentralizado, como es en este caso Bitcoin, lo que ofrece es una transparencia hacia los demás usuarios, a diferencia de un sistema como el fiat actual, ¿no? Que todo depende de la Reserva Federal, de los bancos centrales, la cantidad de monedas, el valor de la misma, etc. Así que, como veis, bueno, estamos bastante lejos de un crecimiento importante por parte de nuevas direcciones. Esto es positivo para el activo, ya que significa que el mercado ha sido sacudido, como comentábamos, como veníamos comentando en toda la caída, esta que tuvimos aquí, en toda esta caída, y ahora hemos estado comentando en los últimos días que no debemos caer tanto como caen las bolsas porque el mercado ya estaba limpio de manos débiles. Y bien, con esto vamos a ir a pasar a ver Bitcoin. Bueno, antes estaba analizando, fijaos, cómo está AXS. Recordad que el día 28 de septiembre comentamos, está en máximo histórico en cierre de vela, que es lo que nos interesa a nosotros. Los cierres de vela. Porque las mechas son ruido. Puede haber una noticia puntual que luego es fake y tenga un rechazo importante en la parte alta del día. Se acabe ajustando al final la cotización a los niveles lógicos del activo, ¿no? Sin embargo, si tenemos un cierre de vela por encima de todos los anteriores, tenemos un cierre de vela en máximo histórico, es realmente lo que nos da un potencial alcista muy importante. Esto lo comentamos el día 28 o 29, ahora no lo recuerdo. Y dijimos, parece que vamos a tener un nuevo tramo alcista como lo hemos tenido anteriormente, ¿no? Y efectivamente, fijaos que desde el momento que lo estuvimos comentando hasta los niveles actuales estamos hablando de un 54% respecto a Bitcoin, ¿eh? Respecto a Bitcoin. Es decir, respecto al dólar más, porque Bitcoin ha subido un 20% en los últimos 3 días. Estamos hablando de un 70% prácticamente de rentabilidad en los últimos 4 días. Y es que AXS, la verdad, está funcionando muy bien el juego. Ahora van a hacer una mejora en el running, que el running es la billetera que ellos tienen. Igual que, por ejemplo, en Binance. O es algo similar a MetaMask, para hacernos una idea, ¿no? Pero de la plataforma de Axie Infinity. Van a hacer una mejora del running próximamente. Eso le va a dar un impulso alcista muy fuerte a AXS de nuevo. Pienso yo, bajo mi punto de vista. Ahora sí, en estos precios yo ya no entraría, claro. La zona de entrada era cuando lo comentamos, o en toda esta zona de lateralización, si hubiéramos conocido los fundamentales del proyecto, ¿no? Entonces ahora entrar en estos niveles, aunque se habla de niveles de cotización para Axie Infinity respecto al dólar de 300, 500 o hasta 1000 dólares por moneda, ya lo veremos, eso se tiene que demostrar, eso es puramente especulativo en este momento, ¿no? Lo que sí que es cierto que por delante, aparte de lo del running, viene un DEX, viene el metaverso. El año que viene yo creo que el metaverso, eso va a ser, wow, tremendo, porque pensad que es un universo virtual en el cual vamos a poder comprar tierras, las tierras que estén más cerca del campo de batalla, un campo de batalla que se llama, bueno, se le llama la raid, se conoce como la raid, valdrán más, y las batallas que se libren en los terrenos comprados por un tercero se llevarán un porcentaje de rentabilidad de las batallas que se generen en los terrenos, ¿no? Entonces está todo muy bien montado, de verdad. Yo ya os digo, yo me estuve informando por toda esta zona de aquí porque quería invertir, que de hecho ya lo he hecho. Yo creo que he entrado en uno de los mejores momentos en la historia para hacerlo, y es cuando comenté el tema de las becas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente entré y lo que hicieron fue, en lugar de 2 AXS, para tener crías, en lugar de 2 AXS, se necesitaba 1 ya. Con lo cual el AXS, que lo teníamos a unos niveles de precio muy altos, se reducía a la mitad la cantidad de AXS, ¿no? Y se multiplicaba la cantidad de SLP que estaba en mínimos. Con lo cual, al final salíamos ganando. En el cómputo global era muy positivo, y ahora mismo pues la verdad es que está todo bastante carete.
Pero con vistas a un medio y largo plazo creo que sigue siendo una muy buena inversión todo lo que sea AXS. Ya os digo, bajo mi punto de vista, no es consejo de inversión, ya lo sabéis. Ya os comentaré qué tal van las becas. Pero la verdad es que la plataforma promete bastante. Vamos a ver el SLP, que está teniendo un comportamiento tipo de mercado. Y es el siguiente, ¿no? Fijaos, un poquito más agravado porque viene cayendo desde julio. Tenemos línea de tendencia bajista. Tenemos un máximo, bueno, en este caso, estas dos velas, que se alejan de la línea de tendencia principal. ¿Qué tenemos que hacer? Trazar una línea de tendencia acelerada desde el último máximo que sí que toca esa línea de tendencia principal, y en el momento que se rompa esa línea de tendencia, con solvencia, no como la rompió el 23 de febrero, además, normalmente no se suele romper cuando arrancas de tan abajo, sí que se rompió con solvencia el 1 de octubre, en el momento que se rompe esa línea de tendencia acelerada, se va a buscar la línea de tendencia principal. Y en el momento que se rompe la línea de tendencia principal, en este caso, lo que va a suceder es que, fijaos, hay un detalle muy importante que ya lo estamos viendo, y que es, todo lo que vemos aquí, ha sucedido algo en las últimas 2 semanas diferente a lo anterior. A ver si lo averiguáis. Y es que estamos dejando mínimos en ascenso. ¿Vale? Esto es importante. Porque la descripción de tendencia alcista es máximos y mínimos crecientes. Que hasta ahora no habíamos hecho un mínimo creciente en toda la tendencia bajista desde finales de julio. Ahora lo único que necesitamos es romper los 0,083 en cierre y claramente, y a ser posible también rompiendo la resistencia de los 0,0885 para dejar un máximo relativo superior a este que ha dejado. Y empezar un movimiento alcista que podría llevarlo en torno al 0,1155. Esos niveles son muy rentables en AXS. Os lo digo porque me estoy informando muy bien sobre el proyecto. Con estos niveles salen los números ya. Salen los números. Una inversión, ya os digo, de $1.500 aproximadamente se recuperarían en 3-4 meses. Si tú llevas los personajes en estos niveles, Obviamente, si tenemos subidas en el SLP, antes se recuperará la inversión, ¿no? Así que, bueno, yo le iré haciendo un seguimiento al SLP y a la XS. Y os iré informando también de las rentabilidades que va dejando por parte de la comunidad, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar a ver Bitcoin. Que bueno, como veis, no ha dejado hueco en el mercado de futuros. Eso es muy, muy, muy positivo. Hemos hablado de los huecos muchas veces. Normalmente los huecos se dejan cuando tenemos fundamentales o movimientos técnicos. Es decir, si hubiéramos tenido un hueco aquí, antes de la ruptura de la línea de tendencia, muy probablemente ese hueco no se hubiera vuelto a rellenar. Sí que es cierto que veníamos con un movimiento alcista importante, no sabíamos dónde se iba a detener y que es posible que los movimientos alcistas continuasen, pero si hubiéramos dejado un hueco en esta zona, es decir, si el día de ayer hubiéramos tenido una subida, hubiéramos roto la resistencia de los 49.500 y el día de hoy nos hubiéramos acercado a los 53.000, me lo invento, todo esto es inventado, aquí estamos dejando un hueco tan grande en los 48.555, que es donde cerró los futuros de la CME, de la Chicago Mercantile Exchange, que el objetivo de retroceso mínimo para sanear esta subida hubiera sido ir a cerrar el hueco. ¿Por qué? Porque son piedras que nos metemos en la mochila. Un hueco es algo feo de ver en un gráfico. Y psicológicamente siempre se tiende a pensar que la corrección va a finalizar al rellenarse el hueco que hay en el mercado de los futuros. Con lo cual, hubiera sido un escenario negativo, porque hubiéramos tenido subidas hasta la zona que hemos marcado o menos. Si el lunes o martes tenemos retrocesos para ir a cerrar el gap, ese hueco, ya estamos generando un movimiento negativo en el mercado y frenando un poquito el movimiento de impulso que llevábamos previamente, con lo cual es mucho más sano para el activo no dejar un hueco en el mercado de futuros, a no ser que, bueno, aquí sí que dejamos un hueco de escape, pero este sería algo similar a este, si lo hubiéramos dejado en esta zona, eso sí que es un hueco de escape, ¿vale? Y bueno, nada, toda la gente que entiendo que decía que Bitcoin se iba a ir a la zona de los 30.000, a los 14.000 o a los 24.000, entiendo que venderían Bitcoin y que lo siguen esperando en esa zona, ¿no? Igual
Igual que espero que lo hicieran en esta zona de mínimos. Al final, por eso hablábamos antes de los datos en cadena, que eso es lo que no miente, ¿no? Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo y volvernos locos. Sí, hemos salido de una zona comprometida en el corto plazo, pero obviamente es que tenemos por delante los 2 meses más alcistas, como hemos comentado, en la historia de Bitcoin, ¿no? Que es octubre y noviembre. Que los fundamentales, la cadena, todo nos hace pensar que vamos a tener un movimiento alcista importante, como venimos comentando hace meses ya. Hace meses. Así que, bueno, para las personas que me pasaban vídeos de otros youtubers diciendo que cripto invierno, pues nada. Al final el mercado habla, no nosotros. Proyección alcista para Bitcoin esta semana, yo creo que tiene que hacer una paradita técnica. Si no la hace en esta franja de precios, la hará en esta otra de aquí. Y esta será la corrección de onda 2. Ya lo comentamos el viernes. Dentro de la onda 1, que ahora va a hacer, tiene que hacer una paradita, que se puede estar 3-4 días o incluso una semana, por un mismo rango de precios para posteriormente iniciar un movimiento alcista. ¿Cómo va? Ahora mismo, ¿cómo va? Yo veo muy complicado que no lleguemos a máximos históricos el mes de octubre. No habíamos hablado de máximos históricos hasta el día de hoy, porque, bueno, el mes de septiembre ha sido negativo. Hicimos una corrección sana para el movimiento anterior. Pero es que ahora tenemos los máximos históricos a un 35%, ¿no? A un 35%. Estamos hablando que Bitcoin ha subido en 3 días casi un 20%. Casi un 20%. Entonces, ya os digo, a posteriori de esta paradita técnica que tenemos que hacer, no sé si va a ser a principios de esta semana ya, en toda esta franja de precios, o tendrá fuerza para romper los 49.500. Es una resistencia bastante importante, pero ya veremos, ¿no? Porque venimos con mucha fuerza. Y el activo se está comportando de una manera muy responsable, no dejando un hueco en el mercado de futuros. Así que esto demuestra muchísima fortaleza. Esto es una banderita, y el objetivo de la banderita es el propio mástil, con lo cual estaríamos rompiendo de consolidar lunes y martes. Ya sabéis que las banderitas no podemos estar más de 4 días en la misma zona. El día 5 de octubre deberíamos de tener un movimiento alcista, y quizá aquí ya estarnos por este rango de precios varios días para consolidar el movimiento de subida anterior, ¿no? Ese podría ser uno de los escenarios. Sea como fuera, pinta muy bien la cosa. Muy bien la cosa. Y ya nos lo venía diciendo la cadena, ya nos lo venía diciendo la adopción, la tasa de hash, etcétera, ¿eh? Y las bolsas, en este caso, pues finalizaron la semana de una manera relativamente positiva, sentimientos encontrados, porque fijaos que la vela es negativa, envolviendo gran parte del movimiento anterior, pero la mecha, que también nos habla, también nos da información, es prácticamente un 45% de la vela semanal, es mecha que nos deja por debajo. Eso es un rechazo en un nivel de precios, en este caso en un soporte, en los 4.270. Se ha aumentado el límite de la deuda, ya lo sabemos. El día 30 de septiembre dijimos, no tiene ningún sentido que caigan los mercados. Y aún así finalizaron en la parte baja del día. Pero bueno, el movimiento natural del mercado, esta semana, y como mínimo 2 semanas más, debería de ser alcista. Con sus más, con sus menos, pero un movimiento en general alcista. Esto obviamente daría pie, sería gasolina para subida en los criptoactivos. Y referente a las altcoins, pues la verdad es que están dando muchas oportunidades las altcoins. Están dando muchas oportunidades. Ya dependerá un poquito de la cantidad de liquidez de cada uno, pero bueno, podemos comentar alguna, si queréis. Podemos comentar, bueno, audio, por ejemplo. Fijaos que está teniendo un movimiento de arqueo bastante bonito. Esto normalmente suele acabar con una vela alta importante. Ya sabéis que las compras, que por cierto, fijaos cómo está disparando XS. Ya sabéis que las compras se tienen que hacer graduales. No nos podemos volver locos ahora porque las altcoins están rebotando y comprar y quitarnos la liquidez por completo, ¿no? No podemos ni debemos hacerlo porque el mercado siempre puede darnos un revés y generar nuevas oportunidades que no teníamos contempladas en un primer momento. Por eso entramos gradualmente, con el paso de los días vamos haciendo entradas, no entramos al unísono un mismo día, ¿no? Este tipo de movimientos es tanto al alza como a la baja. Por ejemplo,
One Inch... Es que hemos repasado este movimiento. Fijaos aquí. Este gráfico lo hemos repasado alguna que otra vez en la comunidad para ejemplificar, ya que se ha comportado de una manera técnica muy buena. Fijaos aquí también este movimiento bajista. Veis que al final acabando con una vela de rango amplio. Y esto, pues bueno, ahora me viene a la cabeza también AVAX, me viene a la cabeza KMD. Fijaos, KMD, por ejemplo. Aquí se estaba empezando a... Fijaos, ¿veis? El movimiento último que tuvo. Por ejemplo, AVAX. Desde aquí abajo. ¿No? Fijaos, cuando se tornan alcistas los mercados, pueden hacerlo de dos maneras. O salen al alza con fuerza disparados, o te van dando más pistas. Más pistas como por ejemplo que se arquee el movimiento, ¿no? En este caso AVAX, fijaos. Ya esta vela... rompiendo claramente en cierre de vela los 3.909 era positiva. Obviamente nunca vamos a coger el máximo ni el mínimo de un movimiento, ¿vale? Pero fijaos cómo se va arqueando, ¿no? ¿Veis este pequeño arqueo aquí? Pues es una de las cosas que podemos ir buscando en los mercados. También, ¿qué esperar del VIX? Que reduzca hacia los niveles de los 18 aproximadamente esta semana y que el índice del dólar continúe cayendo. Bueno amigos, lo dejamos por aquí, que tengáis un feliz inicio de semana, muchísima fuerza para todos y todas. Un fuerte abrazo, chao.